Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo han estado? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal donde hablamos un poco de pintura y de arte y el día de hoy de literatura, ni más ni menos, porque hoy tenemos de invitado al señor Matías Vivot, que nos va a presentar su libro El Jardín de Ur. Yo ya lo había comentado, de hecho me llegó hace ya un tiempo, pero no habíamos tenido oportunidad de hacer el directo para comentarlo. Y pues también me sirvió para darle una releída, porque es engañosa esta novela, parece fácil y de hecho es que es, ¿cómo decirlo?, como muy fluida de leer, pero para detenerse en los pequeños detalles sí hace falta darle una releidita, a lo mejor incluso tener por ahí un libro de referencias al lado, porque toca algunos temas que van desde la ciencia de lo mágico hasta lo mágico en sí mismo y demás. Pero en cualquier caso, estamos esperando a que se nos una también el señor Castro, que presuntamente va a llegar en cualquier momento, pero para efectos de que no le quitemos más tiempo al señor Matías Vivot, que seguramente está muy ocupado, pues vamos a irle dando la bienvenida a Matías. No, no es cierto, pero sí, pues que es que habíamos dicho ayer que empezábamos a las 9 y tampoco hay que rayarse porque qué tal que alguien por ahí sí dijo, ya son las 9 y no se ha conectado, pero le doy la bienvenida al señor Matías Vivo. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias por tu hospitalidad en este canal, que siempre es hospitalario y muy atento. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias por el tiempo y por las ganas y también de comentar un poco sobre la pequeña novela de Jardín de Ur. Eh, Déjame ver, sí estamos en vivo, tú nos ves en vivo, sí, ¿verdad? Creo que estamos, sí, estamos en vivo. Es que nadie comenta nada en el chat, eso me alarma un poco, pero pues no pasa nada. ¿Cómo ves, mi estimado Matías? ¿Empezamos a platicar sobre tu novela? ¿Esperamos a Fernando o seguimos la plática que teníamos offline? Como quieras vos, le puedo escribir a Fernando diciendo que ya estamos en directo. Pues yo creo que podríamos empezar como que haciendo, buscando que hicieras una presentación de este texto. Justo ahorita que estábamos platicando antes de entrar a la transmisión, le decía que se siente como un texto muy hecho. O sea, no se siente improvisado, sino que está muy estructurada la historia y por el tipo de elementos que de repente pones, estas asociaciones con lo mágico con otros autores, filósofos y demás, parece que es un texto que tiene su buena carga de investigación, ¿cierto? Sí, bueno, trata de todos temas aledaños, tangenciales a la historia principal, y esos temas tienen que ver con los intereses de una persona que aparentemente no está preparada para el mundo agresivo y violento en el cual vivimos, Ujú. por haber nacido en otro lugar o tal, y se enfrenta a, etcétera. Pero es que también es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que yo tuve la impresión cuando la leí es que la primera parte, digamos, el primer acto de la novela es más la historia del lugar. O sea, no tanto del personaje, no tanto de Martín, que es el protagonista, sino de General Rand, ¿no? Se establece como una entidad en sí misma. O sea, suceden cosas adentro, pero se describe de tal manera que parece un universo limitado, ¿cierto? Porque además es esto, o sea, sí está poco preparado para vivir en el mundo exterior, pero porque es el mundo exterior para él, porque es un universo en sí mismo. Y a partir de ello, su concepción de lo externo, de hecho hay un momento en que se refiere a una clase en una escuela que le parece como completamente extraño, ¿no? Así, ¿por qué habría eso? Y te digo, yo creo que eso es interesante que la primera parte está destinada a este lugar que se siente muy borgiano de algún modo, ¿no? Evidentemente tiene mucha influencia de Borges, es algo que eh, estaría mal negar, pero por otro lado, como hablábamos en la previa a la charla, es muy difícil para los autores argentinos muchas veces separarse de la figura de Borges. Eh, Amén de eso, es cierto que para construir una personalidad completamente ajena al mundo tan eficientista en el cual vivimos, tan marcado por la economía y que los valores humanos dependen en muchos casos
de la economía, del eficientismo, de la capacidad de trabajo y se olvida un montón del aspecto humano. Necesité para quizás llevar a la radicalización de ese enajenamiento, la construcción de, como vos decís, una ciudad prácticamente surrealista que podría existir. Para los que se van integrando, saludos a toda la gente que nos está viendo. Les recordamos que eventualmente va a aparecer el señor Castro. Ahorita estamos platicando con Matías Vivot sobre su novela. Para la gente que va llegando, mi estimado Matías, ¿cómo les describirías El Jardín de Ur? ¿Se das de cuenta que estás en la presentación acá de esto va? Vale. Es una pequeña novela, casi una novela francesa, o un cuento muy largo o una novela muy breve, que toca temas respecto de la condición humana que nos afectan a todos, dudas que tenemos todos o que podríamos tener todos, completamente cercana y a la vez construida desde un punto de vista casi surrealista de una ciudad probablemente inexistente y de un personaje ajeno a la violencia que vemos todo el tiempo en los medios, desde lo económico, desde lo eficientista, como decíamos antes y tal, y cómo ese personaje se trata de adaptar a la vida en la ciudad y cómo se siente solo, siempre solo en ese mundo, ¿no? Y es que, no sé, yo creo que algo que valdría la pena es que nos fueras comentando como la génesis de este libro, de dónde vino la idea, cómo es que surge y tal, pero creo que eso es esencialmente el tema medular, ¿no? Esta soledad, este peso de la actualidad, que no importa mucho que hagas, no te deja escapar, como si te tuviera agarrado, ¿no? Que no sé si te ha pasado, pero yo estoy empezando a pensar que el problema somos más nosotros que el mundo, ¿sabes? O sea, empiezo a creer que, que la gente en general sí tiene la capacidad para ser feliz. No sé cómo lo hacen, pero es como si te atrapara algo, ¿no crees? Como si hubiera una cosa sobrenatural en el mundo que te atrapa, modifica tu modo de ver el mundo y entonces no puedes concebir esa normalidad de los demás, ¿no? Que creo que es lo que pasa con este personaje, que realmente ni siquiera es su intención el ser melancólico de algún modo, sino que simplemente no puede no serlo, ¿no crees? Claro. Bueno, eso que decías viene muy al caso con la génesis de este personaje, porque, bueno, le contamos al público, vivió en un pueblo en el cual estaba prohibido el estudio de la matemática y de todo lo que tenga que ver con los números. El pueblo fue declarado de interés verbal y fonemático y se prohibió todo ese tipo de estudios, se perseguía cruentamente a los chicos que querían aprender las tablas de multiplicar y todo lo que tenga que ver con la matemática. Entonces, la formación de este pueblo, y en particular de Martín, que es el único que pudo salir del pueblo, es exclusivamente humanista y fervientemente humanista. Se basaba en la literatura española del siglo de oro, en la literatura antigua, en la filosofía hasta ese momento. Y eso, la cultura en el término clásico, inevitablemente te conecta con la condición humana, con las preguntas filosóficas de la condición humana, que son rayanas, tangenciales a la melancolía. Vos, Francisco, decís, bueno, pero ¿cómo hacen el resto del mundo, de las personas, para vivir como si eso no existiera? Bueno, porque el resto de las personas del mundo sí tuvieron una formación no tan humanista y más eficientista, más orientada al rendir en el trabajo, a generar dinero, tener una casa y todo lo que se nos inculca como felicidad, que hacen que no estemos todo el tiempo conectados con esa condición humana tan melancólica y triste. Y entonces es que él, con esa formación, llegado a la ciudad, a Buenos Aires en este caso, como cuenta la novela, siempre está en contacto con esa tristeza, con esa melancolía, con esa soledad, que como dice Fernando Castro en el prólogo, solo son redimidas por la cultura y la amistad.